Gracias, Sara. Gracias a todos. Bueno, yo os voy a hablar del aprendizaje de la alfarería por parte de los individuos infantiles en el segundo y el tercer milenio antes de Cristo en la península ibérica. Para ello voy a dividir mi presentación en tres apartados. Primero hablaré del aprendizaje de la alfarería en el registro etnográfico, etnoarqueológico. Hablaré muy brevemente porque ya nos acaba de hablar Izaskun de ello. En segundo lugar, del aprendizaje de la alfarería en el registro arqueológico y, por último, pondré algunos ejemplos de posibles piezas de aprendizaje realizadas por niños en el Calcolítico y en la Edad del Bronce en la península ibérica. Bien, como os he dicho anteriormente, la etnoarqueología nos permite obtener información sobre aspectos que no dejan huella normalmente en el registro arqueológico y, por lo tanto, el aprendizaje de la alfarería pues, es un tema que no deja muy fácilmente huella en el registro arqueológico y que la etnoarqueología nos puede aportar mucha información. Por ejemplo, sabemos que en las sociedades preindustriales eran las mujeres las que se encargaban de transmitir el conocimiento de la alfarería a sus hijas, sobrinas o nietas, y también nos permite saber a qué edad comenzaba ese proceso de aprendizaje. Sabemos que tenía lugar a edades muy tempranas, como por ejemplo en los Swahili o los Asurini do Xingu en Brasil. Ese proceso comenzaba a los 5 años. En otras sociedades, como los Di de Camerún, empezaba un poco más tarde, a los 7 años. Sabemos que dura entre 5 y 8 años ese proceso de aprendizaje y tiene una media de 2 o 4 horas al día de práctica. La etnoarqueología también nos permite conocer cómo es ese proceso de aprendizaje, no solo en qué edad comienza. En algunos casos, desde el principio, el niño o la niña realizan el proceso completo, solo que empiezan con piezas bastante fáciles, de pequeño tamaño, y poco a poco van haciendo piezas más complejas. Pero en otras sociedades, como por ejemplo las niñas de los Di de Camerún, el proceso es por fases. En una primera fase, que sería en torno a los 7 años, que es cuando comienzan, las niñas ayudan a conseguir el agua, la madera o la arcilla. No reciben ningún tipo de instrucción por parte de sus madres o sus familiares, lo único sí que se les permite jugar con la arcilla para irse familiarizándose con el tacto de esa materia prima. A partir de los 9 años ya empiezan a realizar pequeñas piezas cerámicas, son muy sencillas, sin ningún tipo de tratamiento de las paredes ni decoración, y todavía no reciben instrucciones. Eso es a partir de los 14 años más o menos, cuando ya realizan las piezas cerámicas, las mismas que los adultos. También ya tratan un poco las paredes, también hacen todo después de la cocción, los tratamientos post-cocción. Lo único en lo que no participan es en la cocción de las piezas. Eso solo se hará a partir de los 15 años y siempre bajo la tutela o la ayuda de una alfarera o un alfarero experimentado. Bien, en el registro arqueológico, a pesar de que algunos procesos de aprendizaje no dejan huella, casi todos los investigadores coinciden en que los productos realizados por aprendices difieren por lo general de los manufacturados por expertos, y eso se ve pues, por unas características que tienen en común, que son el pequeño tamaño, los perfiles asimétricos, errores en la decoración y un descuidado tratamiento de las paredes. Aunque hay que tener en cuenta, en el caso de los niños, que no siempre son errores, sino que también hay que tener en cuenta la capacidad innovadora que podían tener los niños y las niñas, y que esa innovación pues, pudo perpetuarse en algún momento por imitación, observación e imitación de otros niños. Pero bueno, el registro arqueológico nos puede aportar todavía más datos, como por ejemplo la edad de los niños alfareros que realizaron estas piezas, como por ejemplo el estudio de Camp, que realizó sobre unas figuritas en la región de Sinagua, en Arizona, en la que miró las huellas dactilares que habían quedado en la arcilla de las piezas cerámicas, y se dio cuenta que el número y sobre todo la distancia entre una línea y otra de las huellas dactilares iba en proporción con la edad de los niños, y los resultados fueron muy buenos porque incluso en las huellas que no estaban completas, igual la edad no se podía precisar muy bien, pero sí que quedaba claro si era un alfarero infantil o un adulto. Bien, ahora voy a pasar a los ejemplos y voy a hablar del fenómeno de las miniaturas. Para ello voy a centrarme en las cerámicas campaniformes, porque mediante el estudio sistemático de estas cerámicas y sus medidas, pues, se ha podido identificar el fenómeno de las miniaturas, que son réplicas de formas estandarizadas, pero en una escala menor. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en los vasos campaniformes, que la mayoría de ellos tienen unos diámetros medios entre 12 y 14 centímetros y una altura entre 11 y 15 centímetros. Sin embargo, hay un grupo de vasitos que se salen de ahí, que tienen unas medidas muy pequeñas y que en algunos casos aparecen asociados en tumbas a individuos infantiles.
Lo mismo ocurre con las cazuelas campaniformes. Normalmente tienen un diámetro de entre 20 y 30 centímetros y una altura de 8 y 15. Hay un grupo de cazuelitas que difieren bastante de ese tamaño y son mucho más pequeñas. Bien, dentro de las miniaturas distingo dos grupos. Por un lado están las miniaturas bien hechas, que son, por ejemplo, estas que se ven aquí, que replican totalmente las piezas de tamaño estandarizado, que serían de los adultos, la decoración está perfecta, el modelado está muy bien, el tratamiento de las paredes también, y por lo general aparecen asociadas a individuos infantiles. Salvo el caso primero, de que es un vaso de arenero de los vascos, que aparece sin contexto en un arenero, aunque podría tratarse de una estructura funeraria, pero no lo sabemos. El segundo, el de en medio, es un vaso de Aldagordillo en Ávila, en este caso sí que apareció directamente asociado a un individuo infantil, o el último, del Valle de las Higueras, en Toledo, que apareció dentro de un nicho con dos individuos infantiles. Pero lo que más nos interesa ahora son las llamadas miniaturas mal hechas. Como esta de aquí, de Arenero de los Vascos, en el mismo sitio en el que salió la otra miniatura bien hecha. Bueno, tiene las características típicas de una pieza de aprendizaje, como un modelado muy tosco, está muy mal acabado, las paredes no tienen ningún tratamiento, y lo mismo que el anterior, aunque no tiene contexto, podría tratarse en un contexto funerario. Aquí tenemos otro ejemplo del vasito de Santibáñez de Ayllón, en Segovia. También el tamaño es muy pequeño, tiene una forma bastante desproporcionada para un vaso campaniforme, el cuerpo es como muy gordo, muy tosco y apenas tiene cuello, tiene un mal acabado, pero sobre todo donde se ve que se trata de una pieza de aprendizaje es en la decoración, sobre todo en el fondo. Pues hay unas características muy claras, como ese cruciforme, que los brazos están desproporcionados, además no se respeta el lumbo, cosa que en el campaniforme se suele dejar el hueco del lumbo. Los círculos no son círculos como tal, sino que tiene más bien una forma de polígono. Además, en el campaniforme se caracteriza porque la decoración sigue unos patrones muy claros y aquí no, aquí en algunos sitios la decoración se para y dejan huecos. Esta pieza también es muy característica, una cazuelilla que apareció en la Sima, en Miño de Medinaceli, en Soria. Estaba dentro de una estructura funeraria, aunque hay que decir que esta cazuelita no aparecía directamente asociada a un individuo infantil. Bueno, aparte de su pequeño tamaño, tiene un perfil muy asimétrico, como podéis ver en la foto de arriba, un modelado tosco, pero otra vez donde más se ven la falta de pericia del alfarero es en la decoración. Por ejemplo, en su humbo, que no es muy redondeado y no está centrado. También hay decoraciones que se han abandonado, como ven en los círculos, han empezado a un motivo y han acabado. Y luego también hay una técnica muy característica, muy especial, lo que no se suele ver en los campaniformes, y es que en vez de hacer líneas paralelas y equidistantes entre ellas, utiliza la técnica del espiral, que es mucho más fácil de realizar y, sin embargo, da un aspecto muy parecido al de los vasos campaniformes o cazuelillas campaniformes normales. Pero bueno, no solo hay ejemplos de miniaturas y de supuestas piezas de aprendizaje en el campaniforme, sino también en el bronce, con ejemplos como esta, con la tumba 39 de la Motilla de la Azuer, en la que este niño apareció con esa serie de objetos que, bueno, tienen las mismas características que he dicho anteriormente, no las voy a repetir, pero son pequeños, están mal hechos, no tienen tratamiento de las paredes. Y, por último, este caso, que pertenece a una tumba del Espinillo, en Los Berrocales, en Madrid, en la que este niño apareció con este trocito de cerámica, que es muy pequeño, aquí a la altura del antebrazo. Y, bueno, sus investigadores lo han denominado un carrete, pero no está muy claro si eso podía ser un carrete o no. Y, bueno, todavía está en proceso de estudio, pero parece ser que hay huellas más o menos claras de un dedo y, desde luego, el tamaño sería infantil porque es muy pequeño, y de una posible uña, porque podía tratarse de una pieza de unos primeros estadios de aprendizaje en el que solo estaban en contacto con la arcilla, pero no hacían formas más complejas. Y, bueno, para concluir, pues es posible identificar y analizar los procesos de aprendizaje en alfarería en el registro arqueológico siguiendo los procedimientos con los cuales se han identificado en el registro etnoarqueológico. Existen, además, en la prehistoria miniaturas cerámicas que reproducen a menor escala las características de los vasos normales y que pueden interpretarse bien como piezas realizadas por los adultos para acompañar a los niños en las tumbas, como el caso de Aldagordillo en Ávila, como indicadores, a lo mejor, de su peculiar identidad social y de su grupo de edad,
o, por otro lado, piezas realizadas por los propios individuos infantiles en sus procesos de aprendizaje en contextos de observación e imitación. Estas piezas, como hemos visto, se pueden identificar no solo por el menor tamaño, sino por la existencia de rasgos característicos que nos dicen que es un alfarero sin la suficiente pericia. Y eso es todo. Muchísimas gracias.